Tal como se ha manifestado, consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde hemos observado el capítulo 16. Este capítulo que hemos ya estudiado nos ha presentado al menos tres festividades principales del año judaico. Primero la Pascua, luego segundo el Pentecostés y como tercero la fiesta de los tabernáculos, donde las lecciones de ellas nos enseñan, no se dejan esperar. Recordaremos que la Pascua, la festividad que recuerda la liberación de Israel de la esclavitud y el servilismo de Egipto, con solemnidad nos enseña a recordar el día en que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, libertados de la esclavitud del pecado y de las servidumbres del mundo, ciertamente que sí. Y esto es por la obra de Cristo, la cual tiene, fíjese, una eficacia infinita y un mérito infinito, esa obra de la muerte de Cristo en la cruz, en esa cruz de ignominia, en su muerte. La segunda gran festividad que estudiamos fue la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la presentación de aquellos primeros frutos de la cosecha, la cual nos hablan en figura de Cristo resucitado como primicia. Estas fiestas se consideraban unas semanas, la cual es la fiesta de las semanas, y nos habla prefiguradamente del descenso a la tierra del Espíritu Santo. Fíjese que el cual se efectuó precisamente 50 días después de la resurrección de Cristo. La tercera gran fiesta que estudiamos fue la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Esta solemnidad, la verdad que aún no tiene su antitipo y aún no se ha realizado su cumplimiento. Esta gran solemnidad, fíjese que mira hacia el porvenir, mira aquellos tiempos de la restitución de todas las cosas para Israel, en aquel milenio en que el pueblo de Israel se regocijará ciertamente con todas las características que esta fiesta presenta. Sin embargo, esta solemne celebración no será realizada antes de la siega y de la vendimia, estudiábamos. Leíamos ahí en el texto 13 de nuestro capítulo 16, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, es cuando viene esta fiesta de las cabañas. En otras palabras, primero viene la siega y en segundo lugar viene la vendimia. Recordaremos que la siega nos habla de la gracia y la vendimia nos habla del juicio de Dios. Todo esto nos hace recordar lo que el texto, fíjese, en la escritura inspirada por el divino autor expresa. Fíjese que ahí en Lucas capítulo 10, el texto 2, mire lo que dice. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Este texto de Lucas 10:2 es la realidad de esta era, de esta época de la gracia, y es lo que estamos viviendo en el día de hoy. La mies es mucha en el día, en esta época de la gracia, ¿no es cierto? En este tiempo. Y se pide que roguemos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la mies es mucha y los obreros que trabajan en la mies son muy pocos. Esa es la realidad que tenemos en el día de hoy. Sin embargo, viene pronto el tiempo de la siega, ¿no es cierto? Cuando el Señor ordene en que esta mies sea cegada. Cuando se dé la orden al ángel, allí en Apocalipsis 14, el texto 15 dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Vendrá un tiempo en el cual el Señor cosechará el trigo verdadero de esta mies y lo pondrá en su alfolí. Después de esta siega viene la vendimia, que dice la escritura, ahí en mismo Apocalipsis 14, el texto 19, y el ángel echó su hoz aguda, observe, la hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva
en el grande lagar de la ira de Dios. Todas estas escenas apocalípticas habrán de ocurrir antes de la celebración de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Cristo recogerá su trigo en su alfolí celestial y después de ello vendrá con aplastante juicio, pisará la vendimia en el lagar de la ira de Dios. Luego de todo eso, vendrá ese glorioso tiempo prefigurado por la fiesta de los tabernáculos, en el cual habrá gozo y alegría y paz en medio del pueblo de Israel y para todas las naciones de aquel tiempo. Teniendo entonces todo esto, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, les invito a considerar lo que sigue con respecto al estudio del libro de Deuteronomio. Pero antes de entrar en nuestro capítulo 17 o el capítulo 17, vamos a considerar algunos detalles, que como todo detalle en la escritura es fundamental. Fíjese que debemos recordar que la división de los textos de la escritura inspirada por el divino autor está en capítulos y se dice en versículos, los cuales son un arreglo enteramente humano, vale decir, toda esta distribución que está en el texto bíblico, en capítulos y versículos, no es parte de la inspiración divina. Es un arreglo que el humano ha hecho en dividir todos los textos de la escritura en capítulos y en versículos. Sin duda que esta división es conveniente para poder tener rápidamente las referencias. Sin embargo, muchas de estas divisiones son injustificadas y no correspondientes. Es decir, no están bien relacionadas con el contexto del texto. Me explico. Muchas veces se dividen los capítulos y los versículos, llamados así, pero no corresponde esa división al contexto real que el texto tiene. Es así que los textos terminados, por ejemplo, en el capítulo 16, tienen una mayor relación con lo que sigue con el comienzo del capítulo 17 del libro de Deuteronomio que estamos estudiando. En otras palabras, el tema descrito en el capítulo 16, desde el texto 18 al texto 22, corresponde al contexto que encontramos en el capítulo 17. En otras palabras, mucho más afirmativas, el capítulo 17 debió haber comenzado en el texto 18 en adelante del capítulo 16. Eso es la verdad. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, leamos el capítulo 16 desde el texto 18 al texto 20, donde vamos a dar una pequeña meditación y luego vamos a leer el texto 21 al texto 22, que es la segunda meditación, antes de entrar en el contexto, ¿no es cierto?, del capítulo 17. Entonces, capítulo 16, texto 18 al texto 20, dice así: jueces y alcalde te pondrás en todas tus ciudades que Yahvé tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ya hemos estudiado en otra oportunidad, si no mal recuerdo, como en el tercer o cuarto estudio de nuestro libro de Deuteronomio, en que decía de que en vez de leer el nombre de Jehová, yo leía el nombre de Yahvé. Hemos de recordar entonces que Jehová aquí es una mala traducción en español. El verdadero nombre en hebraico es Yahvé, que significa el ser de Dios. O sea, cada vez que leamos Jehová deberíamos leer el ser de Dios, si queremos referirnos realmente a Dios. Esta palabra Yahvé no es otra cosa que la unión de los verbos hayá, que significa el ser de Dios, o significa vida, o ser, o estar en hebraico, con los sonidos vocálicos de Adonai, que significa Señor. Entonces, la unión de estas consonantes con las vocales de Adonai forman la palabra Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Significa el ser de Dios.
Yahvé quedó como registrado para poder ser leído en el texto hebraico. La verdad que este nombre el judío no lo pronuncia por una solemnidad. Fue, fue de esta manera con que Dios se reveló a Moisés. Antiguamente Dios se había revelado como Él o Elohim, vale decir, el Dios o el Dios Elohim del macrocosmo. Y a través de los tiempos, los creyentes como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, añadieron atributos al ser de Dios. Es decir, dijeron el Dios omnipotente, el Dios altísimo, o como Agar cuando Abraham la echó de la casa por ser esclava, que no heredaría, ¿no es cierto? Agar dice, el Dios que me ve. Entonces, los hombres antes de Moisés colocaban a Dios, ¿no es cierto?, como atributos para poder conocerle. Sin embargo, cuando Dios se reveló a Moisés, se reveló como el yo soy el que soy. Y lo primero que aprendió Moisés del ser de Dios es que era santo. Y es por eso que le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar donde tú estás, santo es. Eso fue lo primero que aprendió Moisés, la santidad de Dios. Pero la aprendió no como un atributo que Dios tenía, sino como la esencia de su ser. Es por eso la importancia de este nombre. Y es por eso que nosotros, que puedo leer, ¿no es cierto?, en vez de Jehová, una mala traducción en español, leemos Yahvé, ¿ah? Yahvé, el ser de Dios. Entonces, en el texto 18 dice claramente, jueces y alcaldes te pondrás de todas tus ciudades, que Yahvé, el ser de Dios, tu Dios, te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Yahvé, el ser de Dios, tu Dios, te da. Que el Señor bendiga ahí su palabra. Estas palabras, apreciados hermanos, nos enseñan una doble lección. En primer lugar, exponen la justicia imparcial y la perfecta verdad que caracterizan en todo tiempo el gobierno del ser de Dios. Cada caso se trata de acuerdo con sus propios méritos y sobre la base de sus propios hechos. El juicio debe ser tan claro que no hay en él ni una sombra de fundamento para que sea contrario al gobierno de Dios o a lo que el ser de Dios es en esencia. Toda discusión está absolutamente terminada y si se levanta algún murmullo, el murmurador es acallado al momento con las palabras, amigo, no te hago agravio. Todo lo contrario, te expreso lo que el ser de Dios establece en su fundamento y en su juicio y en sus méritos, en su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que esto siempre será cierto en donde quiera y en todo tiempo se establecerá en el gobierno de Dios. Y nos hace desear aquel tiempo cuando el gobierno de Dios será establecido de mar a mar y donde el río hasta los términos de la tierra serán gobernados con justicia, con amor y con firmeza por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la primera enseñanza que tenemos de estos textos. En segundo lugar, o la segunda enseñanza, de las palabras citadas aquí en la última porción del capítulo 16,
aprendemos también lo que puede valer el juicio del hombre abandonado a sí mismo. La verdad que cuando el hombre está abandonado a sí mismo, no podemos confiar en él, ni por un momento. El hombre es capaz de torcer el juicio, el hombre es capaz de hacer acepción de personas, el hombre es capaz de tomar soborno y el hombre es capaz de conceder importancia a alguien por conveniencia. El hombre es capaz de hacer estas cosas. Y resulta evidente por el hecho de que ha sido, y resulta evidente por el hecho de que ha sido mandado a que no haga tales cosas. Y debemos recordar esto. Si Dios manda al hombre que no hurte, es evidente que el hurto está en la misma naturaleza humana. De aquí pues que el juicio humano y el gobierno humano están sujetos a la más, están sujetos a una influencia que puede ejercer la corrupción. Jueces y gobernantes que estén abandonados a sí mismos, si no están bajo la influencia directa del principio divino, entonces caen en una corrupción de una conveniencia de una o de otra manera. Fíjese que para probar esto de lo que estamos diciendo, podemos nombrar nombres como, por ejemplo, Pilatos, Herodes, Félix y Festo. Estos demuestran que aun cuando estaban revestidos de una dignidad oficial y sentados en un trono de gobierno o de un tribunal de justicia, para ejercer el justo juicio o la justicia, eran hombres abandonados a sí mismos, sin ninguna influencia divina. Por lo tanto, la corrupción y la conveniencia son manifiestos en ellos. Y podríamos preguntarnos, apreciados hermanos, ¿qué tenemos nosotros que ver con las muchas leyes o instituciones expuestas en la economía mosaica aquí en el Antiguo Testamento? Si estamos viviendo la era de la iglesia. ¿Por qué están estas cosas escritas en la escritura inspirada? ¿Debemos considerarlas en este tiempo de la gracia y de la iglesia de Dios en Cristo? La verdad que están escritas, apreciados hermanos, es para que podamos ver con ese espejo divinamente perfecto el material moral de que nosotros los hombres estamos formados. Ver los pensamientos que somos capaces de concebir, poder ver las palabras que somos capaces de emplear y poder ver en este espejo divinamente perfecto los hechos que somos capaces de realizar. Es así entonces que el libro de Deuteronomio, el libro que nos ocupa en nuestro estudio bíblico, todas estas cosas que están escritas en él manifiestan un carácter moral que el israelita piadoso debía tener y nos enseñan a que se manifieste ese carácter moral que nosotros como creyentes en Cristo debemos tener. Las últimas líneas, fíjese, de este capítulo 16 se amonesta al pueblo de Israel a que guarde la más completa separación de las costumbres religiosas de las naciones que tenían alrededor. Así encontramos desde el texto 21 al texto 22 de nuestro capítulo anterior, dice, no te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Yahvé tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el ser de Dios, Yahvé tu Dios.
Los israelitas debían evitar cuidadosamente todo lo que pudiera llevarlos a la dirección de la oscura y abominable idolatría. El altar de Dios debía mantenerse firme en precisa e inequívoca separación de aquellos bosques y parajes umbríos o sombríos donde se adoraban los falsos dioses. En otras palabras, debían evitarse cuidadosamente lo que pudiera desviar en cualquier sentido al corazón y separarse del Dios vivo y verdadero. Esta introducción que encontramos desde el texto 18 al texto 22 del capítulo 16 es la introducción para poder comprender el texto y el contexto del capítulo 17. Les invito entonces a que consideremos el capítulo 17 y vamos a leer desde el texto 1 al texto 7, que será nuestra primera parte de nuestro estudio de hoy. La palabra del Señor dice así: no sacrificarás a Yahvé tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, porque es abominación al ser de Dios, tu Dios. Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que el ser de Dios, tu Dios, te da, hombre o mujer, que haya hecho mal en ojos del ser de Dios, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual no he mandado, texto 4, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta cosa, esta mala cosa, a tus puertas, hombre o mujer, y los apiedrarás con piedra, y así morirán. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué podemos meditar de este texto tan profundo como tan alarmante, ¿verdad? Con respecto a los juicios que el pueblo de Israel debía tener. La verdad que no basta mantener una correcta forma exterior, apreciados hermanos. Las imágenes y los bosques pudieran ser abolidos, como leíamos en nuestro capítulo, la última porción de nuestro capítulo anterior. Y la nación pudiera profesar el dogma de la unidad de la deidad perfectamente. Y con todo eso podía haber una completa carencia de corazón y de verdadera devoción en el culto que se tributaba al ser de Dios, Yahvé. Es por eso que leemos en el texto 1 del capítulo que se introduce en el capítulo 17 que estamos considerando. No sacrificarás a Yahvé tu Dios buey o cordero en que haya falta o alguna cosa mala, porque es abominación a Yahvé tu Dios. Solo lo que era absolutamente perfecto podía convenir al altar divino y responder al corazón de Dios. Ofrecer una cosa en la que hubiera falta era sencillamente demostrar la ausencia total del sentido de lo que él convenía de un corazón verdadero hacia el ser de Dios. El intentar ofrecer un sacrificio imperfecto era equivalente a la horrible blasfemia de decir que cualquier cosa era suficientemente buena para Dios.
podemos oír, fíjese, apreciados hermanos, ante este hecho, las indignadas palabras del profeta Malaquías. Vamos a Malaquías y tomémonos un tiempo para poder oír las palabras del profeta, palabras indignadas ciertamente. Capítulo 1 de Malaquías, y vamos a leer desde el texto 7 al texto 14. ¿Qué dice Malaquías con respecto a estos ofrecimientos al altar de Dios, de aquellos animales que no eran perfectos, eran sacrificios imperfectos? Dice así el texto 7 al 14 del capítulo 1 de Malaquías. ¿Qué ofrecéis sobre mi altar, pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? ¿En qué decís la mesa de Yahvé es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahvé de los ejércitos. Ahora pues orad a la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Esta de vuestra mano, esta de vuestra mano vino. ¿Le seréis agradables? Dice el ser de Dios de los ejércitos, quien también hay de vosotros que encierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice el ser de Dios de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el ser de Dios de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de el ser de Dios. Y cuando hablan que su alimento es despreciable, habéis además dicho, ¿o qué trabajo? Y lo desechasteis, dice el ser de Dios de los ejércitos, y trajiste lo hurtado o cojo enfermo y presentaste ofrenda. ¿Será me acepto eso de vuestra mano? Dice el ser de Dios. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado al ser de Dios. Porque yo soy gran rey, dice el ser de Dios de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Qué porción más profunda y más reveladora del sentimiento que tiene Dios en su corazón ante aquellos sacrificios imperfectos, que era una horrible blasfemia a su rostro. ¿No hay aquí, apreciados hermanos, una lección para nosotros? Te aseguro que sí. ¿Cuán a menudo estamos corporalmente junto a la mesa del Señor? Ya sea en la cena del Señor, en el culto de alabanza, en el estudio bíblico, mientras nuestros corazones andan errantes. Sí, corporalmente estamos presentes, pero nuestros corazones van en otros lugares. Y nuestros pensamientos están vagando hasta los confines de la tierra. ¿Cuántas veces nuestros labios pronuncian palabras que no son la expresión verdadera del estado de nuestro corazón? ¿Cuántas veces pronunciamos palabras o decimos palabras y no reflejan esas palabras el verdadero estado de nuestro corazón? La verdad, apreciados hermanos, que ante estas palabras que hemos leído,
en esta introducción del capítulo 16 y los primeros textos del capítulo 17, nos hace pensar que a veces expresamos más de lo que sentimos y cantamos más allá de lo que experimentamos realmente, de lo que dice el canto. Ahora bien, aquí hay un tema muy importante y práctico que va a ocupar un poco nuestra atención. Volvamos a leer en nuestro capítulo 17, desde el texto 2 al texto 7. ¿Qué dice? Cuando se hallare entre ti y en alguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal a los ojos del ser de Dios, tu Dios, traspasando su pacto, está claro lo que dice el texto, ¿verdad? Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ora al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso, después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces, como consecuencia, sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apiedrarás con piedras y así morirán. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Observe lo que dice la Escritura. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Ya tuvimos ocasión al principio de nuestro estudio de referirnos al gran principio expuesto en la introducción del capítulo que nos ocupa, ¿verdad? Esa verdadera justicia que debemos tener, ¿no es cierto?, delante de Dios. Esa influencia del precepto divino que debe influir en nuestro corazón para tomar decisiones justas, que son las que deben ser tomadas en medio del pueblo de Dios, en la iglesia del día de hoy, por ejemplo. Y lo que nos refleja el texto inspirado, que eran precisamente las verdaderas y justas atribuciones que se tenían que tomar delante del ser de Dios a causa de los distintos casos que podían ocurrir dentro del pueblo de Israel. De tener un solo testimonio competente antes de formar un juicio, esto constituye una regla invariable en el gobierno divino y reclama aquí nuestra atención. Podemos estar seguros de que esta regla que acabamos de leer es segura y saludable, ciertamente que sí. No podemos, apreciados hermanos, permitirnos nunca formar un juicio ante algún caso dentro de la iglesia del Señor, y mucho menos expresarlos y obrar según él sin el testimonio de 2 o 3 testigos, dice la Escritura. Un testigo, por más digno de crédito o moralmente digno de confianza, no es la base suficiente para poder establecer una justa conclusión. Puede ser que ese testigo único sea enteramente recto y verídico. Además, que ese testigo único no quisiera por nada decir alguna falsedad o dar algún falso testimonio. Pero la regla divina dice, por boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. Y aquí hay, apreciados hermanos, una gran enseñanza para la iglesia del día de hoy. Ante las distintas circunstancias
que en todo pueblo de Dios sucede. Su valor en todos los casos de disciplina y en todos los casos en que pueda afectar al carácter o la reputación de alguna persona que se vea involucrada en algunos de esos casos, antes que una asamblea o una congregación llegue a una conclusión u obre en determinado sentido, ha de fundarse en el método divino y en la evidencia de los hechos. ¿Qué dice el método divino? Entre 2 o 3 testigos constituirá el asunto. Y esos testigos tendrán que presentar las evidencias de hechos reales de lo que sucede en ese caso. Si no alcanzara ese método divino, entonces lo conveniente, lo prudente, no solamente nos queda esperar en Dios, paciente y confiadamente, que Él de seguro suplirá lo que falta en esos casos. Esperar en Dios corresponde en el caso en que no se dé el método divino y no estén claras las evidencias. Obrar de otro modo es infringir el principio divino, que es expuesto en la Escritura con la mayor claridad posible y repetido una y otra vez en la palabra de Dios. Podemos observar, fíjese, que, en la historia inspirada de las Escrituras nos proporciona algunos ejemplos, en lo cual, fíjese que algún justo ha sido condenado con apariencia de querer observar lo expuesto en el texto 6 y en el texto 7 de nuestro capítulo que nos ocupa. Por ejemplo, el caso de Nabot en Primera de Reyes, capítulo 21. Ahí tenemos un caso. Y el caso de Esteban en Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 6 y el capítulo 7. El hombre en su naturaleza puede en ocasiones aparentar, fíjese, y prestar admirable atención a la letra de la Escritura, cuando está de acuerdo con su propia conveniencia impía. El hombre es falible, no es infalible, es falible. Fíjese que 2 testigos acusaron a Nabot de blasfemar a Dios y al rey. Y este fiel israelita Nabot fue privado de sus bienes y de la vida, porque fue muerto, por el testimonio de 2 mentirosos, sobornados por una mujer impía y cruel. Qué terrible caso. Y el caso de Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, fue apiedrado por, según los religiosos de la época, proferir blasfemias y ante testimonios de testigos falsos. Y esos testigos falsos fueron validados por los jefes religiosos del tiempo de Esteban. Y Esteban fue muerto. Sin duda que todos ellos, los que ejercieron estos juicios con testigos falsos, podían citar el capítulo 17 de Deuteronomio con toda claridad y autorización y pompa, y ejerciendo, ¿no es cierto?, un espíritu de letra, ¿no es cierto?, totalmente equivocada. Pero debemos dar gracias a nuestro Dios. Gracias
sean dadas a Dios. Su palabra, inspirada por el divino autor, presenta ante nuestras vidas, de nuestras almas, se presenta la Escritura con toda la pureza celestial. Su divina virtud y su santa moralidad de la palabra. Y esta misma palabra se vuelve tarde o temprano en contra de los enemigos que han intentado sacar de sus páginas sagradas una excusa de algo que no es cierto, sacar de las páginas sagradas lo venerable y verdadero, puro y amable y de buena reputación que es la Sagrada Escritura. Este capítulo, entonces, apreciados hermanos, nos enseña a poder saber valorar el verdadero juicio que como creyentes en el día de hoy en una congregación debemos emitir. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos consistirá todo asunto. Ese es el método divino. Y en segundo lugar, esos testigos tendrán que presentar hechos confiables e irreputables ante cualquier caso que la Iglesia de Dios tenga que manejar. Lo que encontramos aquí como enseñanza en el libro de Deuteronomio, apreciados hermanos, es todo el aspecto moral que el pueblo de Israel debía tener. Por lo tanto, la gran lección para nosotros es tener este aspecto espiritual y moral que la palabra de Dios nos revela y nos refleja. El método divino es infalible, el método humano es falible.